trabajado en firmas de auditoría de prestigio. Tengo experiencia implementando programas antifraudes, desarrollando investigaciones de fraude corporativo, etcétera, ¿no? Principalmente en el sector de energía y minas. También cumplo una función de directora en la Asociación Peruana de Ética y Compliance, que Juan José les va a explicar cuál es nuestro desempeño como asociación sin fines de lucro. Juanjo. Perfecto. Bueno, muchas gracias a la Asociación Argentina de Ética y Compliance por la invitación que nos han hecho. Yo soy Juan José Dorich, soy presidente de la Asociación Peruana de Ética y Compliance. Es una asociación miembro hermana de la Asociación Argentina, miembro de la Federación Internacional de Asociaciones de Compliance. Un poco les cuento un poco de mí. Yo soy contador público colegiado también, soy perito contable judicial y soy examinador de fraude certificado por la Asociación de Examinadores de Fraude de Estados Unidos. Y me dedico a temas de investigación y antifraude ya muchos años. Fui director de Forensic de BDO y adicionalmente fui Compliance Officer en una compañía británica por 3 años, en la cual justamente compartimos ahí un vínculo con Sergio Constat, que también es miembro de la Asociación Argentina. Trabajé con él junto con él en la misma compañía. Y bueno, he sido también contralor en varias compañías y actualmente soy director de Contraloría de una compañía industrial multinacional. Muchas gracias, Juan, Rosa, Sabrina, por la presentación. Les cuento a todos en general un poco la dinámica que estamos pensando. Todos seguramente van a ir teniendo preguntas a medida que se vaya desarrollando la reunión. Lo que les pedimos es que las preguntas las vayan canalizando por el chat de Zoom. Esas preguntas al final las vamos a ir recorriendo juntos y compartiendo visiones con todos los speakers. Para empezar un poco la charla, hay un disparador que me gustaría compartir un poco con todos, que tiene que ver con, hoy estamos en una situación de pandemia, algunas actividades trabajando mucho, las esenciales, algunas con un impacto en su demanda muy baja, otras todo lo contrario, pero como común denominador, ha habido cambios en la forma de trabajar, en los riesgos que las compañías hoy están enfrentando, y en particular respecto de lo que es los programas de integridad y los riesgos que las compañías de la industria extractiva están corriendo en términos de compliance, y cómo esos riesgos ido cambiando en la pandemia. Es algo que realmente me parece interesante poder mirarlo, porque hace al día a día de un compliance officer y de toda la compañía, que se empieza a alinear para poder operar y poder gestionar riesgos que empiezan a aparecer de golpe con un sector público que, digamos, hoy no es el mismo sector público que regulaba o que interactuaba hace 6 meses atrás. Hay otras necesidades, hay otras urgencias. Las compañías, digamos, trabajan en entornos que están muy alterados en el mundo, y me parece más que interesante conocer esa visión desde 2 países que somos casi vecinos. Perú está ahí nomás, y que ambos tenemos mucha tradición en lo que es esta industria. Si te parece, abrir un poco con la visión de Argentina desde tu lugar, tanto en industria extractiva, como tenemos la suerte de que vos también tenés mucha experiencia en sector público, como poder hacer ese switch con qué le está pasando hoy a las mineras que están siendo, cómo ese sector público se puede estar moviendo en relación a todos estos cambios. Sí, mira, la minería es una industria considerada siempre rica, es una industria a la que se suele pensar que puede aportar divisas. Entonces, creo que lo que es cross a todas nuestras realidades es que estamos en un escenario donde la urgencia hoy es la regla. Tenemos urgencia por ayudar, tenemos urgencia por responder a nuestros programas, tenemos urgencia por estar alineados con la necesidad que tiene la gente en cada uno de los escenarios donde nos movemos. Me parece que el escenario de COVID lo que plantea es esta interacción entre el sector, y creo que también esto aplica a otros sectores, entre el sector con el Estado. Por ejemplo, hay muchísimas donaciones que se realizan, y se realizan a muchas veces ONGs,
pero termina siendo un beneficiario final el Estado o directamente al Estado, y eso despierta todos los riesgos y todas las alertas dentro de una empresa. Entonces, obliga a la industria a revisar sus propios mecanismos de control internos para no caer en esa urgencia por la necesidad de ayudar, que creo que es como lo más claro. Nosotros, todos los compliance que trabajamos en la industria, tenemos muy en claro que la pandemia eventualmente pasará, y las acciones, las decisiones que nosotros tomamos son acciones que van a quedar, y estamos iniciando, de hecho, el proceso de fase 2 de COVID, que es el proceso de control de cómo hemos hecho las cosas que estamos haciendo y qué acciones hemos tomado. Yo creo que contracara está el Estado, en donde el Estado sabe, es un Estado que está quebrado, es un Estado que tiene necesidades, y sabe que en el sector privado encuentra terreno fértil donde poder buscar la ayuda que necesita para la población. Y eso es, como comentábamos previamente, ese terreno fértil no solo siembra ayuda, sino también siembra un montón de posibilidades de cometer fraude, y ahí es donde uno tiene que tener el ojo completamente avesado para detectarlas. Gracias, Sabrina. Sí, la verdad es que creo que todos estamos viviendo realidades de esas características. Me gustaría conocer la mirada peruana en este sentido, cómo lo están viviendo allá. Si te parece, Juan José, arrancar vos y después sigue Rosa. Sí, perfecto. Bueno, en principio hay una percepción de que la cantidad de casos de fraude a nivel local y a nivel internacional van a aumentar significativamente. De hecho, teníamos ya la referencia de la Asociación de Examinadores de Fraude respecto a que va a haber un incremento bastante significativo en los siguientes 12 meses de casos de fraude. Y esto principalmente porque estamos teniendo restricciones también para realizar las investigaciones. Como ustedes saben, tenemos dificultades para realizar viajes a unidades mineras, para hacer investigaciones. Las investigaciones a veces se están posponiendo también a raíz de la falta de coordinación que se tiene por la disponibilidad de los equipos. Hay falta de acceso a la evidencia que se tiene que revisar también. Entonces, la situación en general es diferente, es una situación en la que tenemos que buscar mecanismos diferentes para adaptarnos. A nivel de casos de corrupción aquí en Perú, ha habido bastantes casos reportados a nivel público y privado. A nivel público se han reportado casos en el sector más que nada farmacéutico, es decir, corrupción en las compras públicas de medicinas. Y ligado al tema minero, más que nada, están habiendo fraudes ligados a proveedores. Entonces, temas más que nada de problemas de la cadena de pagos que finalmente se ven aprovechados por defraudadores que están aprovechando la situación y jugando un poco con los plazos, dilatando los plazos para los pagos o cometiendo fraudes en ese aspecto. Hay problemas de ciberseguridad también, bastantes. Problemas de privacidad de datos. Entonces hay varios frentes de compliance que realmente que debemos tocar, ¿no? Ahora, en temas de continuar con los frentes de compliance en Perú, pues aquí en Perú teníamos un frente de la Ley de Responsabilidad Administrativa que está vigente para combatir la corrupción por el lado de las empresas, y también programas de integridad por el lado del sector público. No hemos visto tanto foco de parte de las oficinas públicas respecto a continuar con los programas de integridad pública desde que empezó esta pandemia. Entonces, si bien nuestra Contraloría General sí ha estado mucho más integrada en realizar revisiones y monitoreos, el papel de la Secretaría de Integridad no lo estamos viendo tan cercano. Nos interesaría que participe mucho más. Creo que acá en Argentina, probablemente Sabrina va a compartir también, estamos viviendo una realidad así, donde la urgencia, inclusive para los gobiernos, digamos, lo económico empieza a tomar agenda al 100% y bueno, lo demás es un nice to have, es algo que, bueno, ojalá esté, pero se ha perdido un poco el foco en esto. Me quedo con algo que marcabas vos, Juan, que con esos problemas con terceros que vos marcabas y queriendo hacer un poco de futurología, pero en la experiencia práctica que hay hoy respecto de compañías que están alcanzadas por FCPA, más del 95% de los casos donde se llega a sanciones, hay algún tercero involucrado, con lo cual tener extrema precaución con los terceros y
dentro del programa de integridad, lo que es la pata del due diligence al tercero, hoy me parece que es un elemento que es totalmente indispensable. Rosa, en tu caso, ¿cómo percibís estos, digamos, riesgos exacerbados, por así decir, desde tu rol de auditoría? ¿Cómo te ha cambiado un poco el día a día de trabajo para poder estar de algún modo trabajando tanto en lo que es el control en general, asegurar que la compañía, esa tercera línea de defensa, digamos, está controlando lo que ocurre en términos generales en la empresa, pero también con mucho foco en lo que es el monitoreo de los controles que están muy relacionados con el programa de integridad? ¿Cómo te ha atravesado esta dinámica de COVID a las áreas de auditoría? Bueno, Fer, por los dos frentes, tanto como ahora auditora interna de una compañía minera y también como investigadora forense, veo que hay un común denominador, ¿no? Y ese común denominador es que hay que detectar cuáles son aquellos riesgos de fraudes emergentes que se pueden dar por la situación. Vale decir, actualmente, como bien lo comentó Juan José, se está dando un incremento de percepción respecto a los fraudes que se van a dar, pero lo que más se está incrementando son los riesgos informáticos, ¿no? Por el lado del phishing, por el lado del smishing, o también puede ser el tema de uso de herramientas que lo que pretenden es captar información para que se cometan estos delitos informáticos. Actualmente, como auditora interna, nosotros tenemos ya un rol preestablecido en la organización, el cual tiene que ser flexible, tiene que adaptarse a la organización. Las empresas mineras, cada una tiene una realidad distinta. Si bien es cierto, pertenecemos a un gran sector de la economía, pero el punto es que cada empresa tiene una realidad diferente. Y cuando se empieza a hacer el programa de auditoría, tú tienes una base. Esta base tiene que ser complementada, o sea, nuestro rol tiene que ser no un rol fiscalizador, sino un rol preventivo. Tenemos que tener un rol para ir monitoreando aquellas transacciones y de repente ir mirando, ¿no? Sin generar una alerta o sin ser alarmistas, pero ir mirando qué podría empezar a mirarse como parte de esos indicadores que disparan estas alertas de fraude. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con el equipo es tratar de utilizar estas herramientas tecnológicas, aprovechar el tiempo para poder hacer un análisis de la data y poder empezar a proyectarnos, ¿no? Ser también tanto preventivos como detectivos, ¿sí? Otro tema que también me gustaría comentarles es que otro de los casos que estoy viendo comunes, porque compañeros de la práctica me comentan, es que se están dando muchos fraudes en las compras de productos falsos. Productos falsos relacionados al tema, por ejemplo, mascarillas, los test, ¿no? Que pueden ser también adulterados, medicinas. Y como bien lo comentaron, muchas veces las empresas, por la situación de emergencia, como que abren las puertas para poder gestionar sus compras de forma más rápida, pero esto no quiere decir que el lado de auditoría deje de estar presente. Siempre tiene que haber una presencia y nosotros no debemos de perder la independencia respecto a la gestión que realizamos. Ese es mi aporte actual, ¿no? Y que te doy desde los dos bandos, por decirlo así. Excelente, Rosa. Sí, la verdad que creo que en algún punto la urgencia es como que estresa y testea al mismo tiempo a ver cuán fuerte y cuán, digamos, adaptados a la necesidad de la empresa están los controles en general y en particular todo lo relativo a lo que es compliance. Y me voy acá y salto de lo que es auditoría y me voy un poco del otro lado con Sabrina como, digamos, rol de compliance. En tu caso, Sabrina, y en esta circunstancia en particular digamos, de tanta urgencia, de tanto riesgo que hay que medir muy rápido y calibrar y poder hacer un pasa no pasa con mucha precisión. ¿Cuáles son las cosas que, digamos, más te ayudan
de las prácticas de auditoría interna con las que, digamos, trabajás día a día? Antes de contestarte, quería hacer una observación, dos observaciones sobre lo que habían dicho Juan José y Rosa. Acá es donde se ve cuando realmente el Estado tiene un compromiso por ayudar y responder a la urgencia o cuando no. Y hemos visto que en la mayoría de los países han sido tapa de diarios por prácticas fraudulentas, por citar la de Argentina, la compra de alimentos a un precio muy superior al que se compra en un supermercado de barrio, cuando se compraban alimentos para muchísimas personas y debería haberse conseguido un precio mucho mejor. Entonces, vemos que los estados han salido corriendo a responder a esa demanda y ahí se vio la oportunidad de fraude de la urgencia. Yendo más a lo que vos nos preguntás, también en esta época de pandemia se ve cuando una organización, y acá es donde nosotros los compliance officers y sobre todo los que tratamos de entrenar, porque además de compliance yo soy entrenadora en temas de compliance, es que uno tiene que tener un programa de integridad robusto mucho antes de que surja la necesidad de tener un programa de integridad robusto. Y esta es una época en donde un programa de integridad robusto es necesario, y todas aquellas organizaciones que vienen trabajando en pos de ese sentido, hoy ven con alivio que tienen herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas más de auditoría? Por ejemplo, la documentación, el registro, la participación de compliance en los comités de contratos, de inversiones, de donaciones, cualquiera sea, la comunicación, comunicar de manera fehaciente, correcta y de manera transparente las acciones que hace una empresa, conocer cuál es el beneficiario, como lo dije hace un ratito, conocer cuál es el beneficiario final de una acción de la empresa, siempre, y eso lo logramos a través de lo que es la documentación y el registro. A mí me parece que esa es la clave. Aunque una empresa no tenga un área de auditoría interna, sí puede tener controles de sus propios procesos, del respeto a sus propios procesos, y de los mecanismos que se utilizan. Por supuesto que todo tiene que estar trazado por la ley, ¿no? Pero básicamente, si yo tuviera que decir cuáles son los tips que hay que mirar es alinear los termómetros. Todas las empresas tenemos termómetros, en mayor o menor medida, con áreas de auditoría interno, ¿no? Pero todos tenemos termómetros. Entonces, trabajar coordinadamente todas las áreas, involucrar siempre a compliance y medir con esos termómetros. Excelente, Sabrina. Me gustaría pasar a un disparador que es uno de los que a mí más me divierte, que es el que tiene que ver con alertas de fraude e investigaciones. La verdad es que Juan, momentos atrás, hablaba o empezaba a esbozar algunas de las complejidades que se viven, porque, digamos, ya para hacer una investigación no podemos ir a inclusive a hablar en persona, visitar una operación. Ha cambiado esa lógica para todos, y me gustaría abrir con Juan y conversar un poco sobre cómo trabajan hoy las compañías para medir estos alertas de posibles casos de fraude en un entorno donde, digamos, estamos corriendo todos para poder mantener una operación con controles que funcionen lo mejor posible, pero que están estresados y al mismo tiempo con temor tanto a que ocurra un hecho indebido de fraude interno como un hecho de corrupción, que sabemos que, o muchos ya nos imaginamos que en 2021 vamos a estar leyendo todos los días en los diarios sanciones de FCPA, digamos, por todo el mundo, por precisamente este posible estrés que van a tener los programas de integridad. En ese sentido, Juan, desde tu experiencia, ¿cómo deberían las compañías manejarse para tener alertas de fraude que sean razonables? ¿Y cómo te parece que habría que... saludamos a un invitado más que tenemos ahí, que se nos apareció. ¿Y cómo te parece, Juan, que efectivamente habría que llevar adelante procesos de investigación para proteger a las compañías en un entorno, digamos, que es muy nuevo para todos? Sí, bueno, aquí es importante determinar que en las compañías mineras que trabajan en Latinoamérica,
muchas de ellas provienen de países en donde hay una regulación muy fuerte en temas de cumplimiento. Entonces, países inversionistas como Estados Unidos o el Reino Unido tienen regulaciones que nos favorecen respecto a la implementación de temas de cumplimiento. Y respecto a las compañías nacionales, en nuestros países, en Argentina y en Perú, hay regulación en varios frentes ligada a compliance. Por ejemplo, la ligada a responsabilidad administrativa de personas jurídicas, que previene el soborno transnacional. También tenemos la legislación ligada a competencia, a la de privacidad de datos y así otras ramas, ¿no? Hablando de cómo podemos hacer para trabajar los temas de fraude, las compañías deberían tener una implementación de un programa antifraude. Y actualmente los programas antifraudes tienen 3 bloques: la prevención, la detección y la respuesta. En términos de detección y de respuesta, como les comentaba, estamos teniendo muchas dificultades para activar esas actividades de detección y de investigaciones, con lo cual tenemos que incidir mucho más fuerte en la etapa de prevención, es decir, en la parte de cultura. Incidir en la parte de desarrollar políticas, el código de conducta y ética para la compañía, y obviamente entender un poco los esquemas de fraude que están surgiendo a raíz de las restricciones que estamos viviendo. Como mencionaba Rosa, hay restricciones para acceder a información que están aprovechando terceras partes. Entonces, tener un entendimiento del marco de ciberseguridad que tiene que tener una compañía para evitar esquemas tecnológicos es importante. Pero también es importante entender que no vamos a tener la posibilidad de desarrollar las pruebas típicas que hacíamos dentro del programa de auditoría anual, sino que vamos a tener que migrar a otro tipo de herramientas. Entonces, ahora tenemos que empezar a evaluar herramientas de Data Analytics, por ejemplo, que nos permitan entender en forma anticipada si es que algo está fallando. Tenemos que utilizar también canales de denuncia con mucha más agudeza, porque nos vamos a enterar seguramente de temas ligados a pago a proveedores indebidos o negociaciones indebidas. Entonces, respecto a las mecánicas de los bloques de fraude que pueden suceder, se dice que en términos de fraude de estados financieros va a impactar muchísimo en los siguientes meses porque varias compañías van a quebrar. Entonces, varias compañías pueden estar en una situación financiera muy mala a raíz de la pandemia y la presentación de sus estados financieros puede estar en un riesgo muy grave. Entonces, puede ser que se adulteren la posición financiera y los resultados de las compañías y eso obviamente es una preocupación fuerte, ¿no? Y respecto a casos de corrupción, pues como tú mencionabas, la industria extractiva es una de las que tiene más casos de acciones de parte de SEC, es decir, han sido sancionadas compañías mineras en el mundo, pero también ten en cuenta que eso está en relación a la propensión que puede haber sobre inversión fuerte en desarrollo de proyectos públicos que son significativos. Por ejemplo, aquí en Perú tenemos un pipeline de proyectos mineros muy grande que se ha visto retrasado porque tenemos siempre en la parte pública requerimientos de tramitología y permisos que tenemos que obtener para poder lograr operar. Y en ese medio de obtener permisos, pues las instituciones públicas pueden verse interesadas en corromper a empresas privadas mineras para que puedan obtener sus permisos, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de las reactivaciones. Hay empresas que han estado cerradas sin poder operar, entonces los ministerios han estado prohibiendo las operaciones, con lo cual surge pues la posibilidad de aparición de terceras partes como estudios intermediarios que pueden ofrecer la oferta de agilizar o de obtener permisos de forma indebida. Entonces eso también es un frente que riesgoso. Y respecto a la malversación de activos, yo creo que lo que me preocupa más ahí es el tema de los pagos a proveedores, ¿no? A raíz de que puede ser que tengas bastantes dificultades
las compañías para procesar sus pagos, que pueden atribuirse a una interrupción de cadena de pagos. No necesariamente podría ser esa podría ser una excusa para que aparezcan casos de conciliación entre empresas y terceras para poder reducir el patrimonio de las compañías y dejarlas en cero. Entonces, esa coordinación o conciliación para lograr desaparecer los activos de las compañías y finalmente castigar ciertas cobranzas también que por temas de disponibilidad de caja se podrían conciliar entre partes interesadas del proveedor o del cliente, dependiendo del caso, ¿no? Podrían existir acuerdos por debajo de la mesa que afecten los intereses de los accionistas. Excelente, Juan José. Y te hago una pregunta, coincido plenamente y nuevamente el tema tercero sale a la luz. Yo creo que las compañías que digamos tengan más fortaleza en todo lo que es la gestión de terceros van a tener definitivamente una ventaja a la hora de poder limitar estos daños por sanciones por hechos de fraude y corrupción, y seguramente en 2021 vamos a estar viendo esto con números y con casos concretos. Y te pregunto, Juan, en términos de las prácticas, digamos, que hoy están desarrollando en Perú, respecto de lo que es investigaciones, ¿cómo están moviéndose hoy las compañías que, digamos, efectivamente detectan un red flag, tienen una alerta, tienen una denuncia, y tienen que empezar a moverse para digamos, hacer una investigación robusta, porque, digamos, los casos hay que poder probarlos, y de algún modo poder proteger la compañía? ¿Se empiezan a involucrar otras áreas donde quizás antes uno siempre piensa en el cuidado de la independencia de la investigación, pero hoy con esta imposibilidad de movernos físicamente de un lugar a otro, ¿cuáles son los principales cambios que estás viendo vos en términos de investigaciones en lo que es Perú en esta industria? Bueno, en principio, las compañías que tienen canales de denuncia ya implementados tienen una ventaja sobre las que no lo tienen. Eso sí está claro. La forma de recepción de esas denuncias ya era virtual desde antes. Podían recibir esas denuncias e iniciar su investigación. La necesidad de contar con recursos especializados para examinar casos de fraude y la disponibilidad del Ministerio Público para poder viabilizar las denuncias es crítica. Sin embargo, a raíz de la pandemia, las oficinas del Ministerio Público también están cerradas. Entonces, eso es muy grave, porque hay compañías que han frenado sus investigaciones o las están dilatando a raíz de esa situación. Disponibilidad de estudios de abogados que ayuden a canalizar investigaciones de carácter penal, pues sí existe, pero el desarrollo de las pruebas se hace más lento. Entonces, por ejemplo, el desarrollo de peritajes contables judiciales, que son normalmente obtenidos en forma rápida, ahora toman más tiempo porque no hay acceso a la información física que se podría haber conseguido anteriormente. Yo creo que sí hay dificultades. Muchos estamos esperando para que, digamos, que se viabilice un poco la forma en que se accede a la información y se pueda canalizar hacia el canal de investigación pública, pero todavía no se ha logrado. Sí, efectivamente creo que es algo que está sucediendo en todos los países que tienen, a mayor restricción, digamos, más dificultad para hacer todo tipo de tareas, y por lo menos una visión que también las compañías que más se hayan digitalizado en sus procesos tienen una ventaja para poder, digamos, dar acceso a documentos a investigadores, inclusive hoy todo lo que tiene que ver con entrevistas, que digamos, uno en una instancia previa, siempre que piense en una entrevista, piense en una comunicación, en un lugar físico, una persona, donde toda la gestualidad, digamos, todo ese lenguaje de microexpresiones y lenguaje corporal que las personas llevan adelante es fundamental. Hoy, digamos que hasta llevar adelante un proceso de entrevistas tiene una afectación concreta, que es hacerlo a través de videollamada, que no
no es el escenario ideal. Sí, por ejemplo, nosotros teníamos, para hacer procedimientos de tecnología forense, teníamos ciertas restricciones porque las notarías, que son los fedatarios que dan fe respecto a la cadena de custodia de la información forense, han estado cerradas. Entonces, muchas investigaciones han estado frenadas a raíz de eso también. Entonces, dificultades y lentitud estamos observando, pero bueno, dentro de las compañías, también las áreas de auditoría y compliance están trabajando más de la mano. Eso probablemente antes estaban ya yendo por canales diferentes, e independientes, pero ahora están trabajando en forma más coordinada. Perfecto, gracias Juan. Y Sabrina y Rosa, pero empezamos por Sabrina. Sí. ¿Podría ser entonces también, esto que menciona Juan me resulta muy interesante, que un efecto positivo de COVID sea, digamos, dinámicas potenciadas y sinergias entre áreas que la verdad que le suma mucho a la compañía que estén organizadas. En tu caso, Sabrina, tanto respecto de este punto como de lo que es investigaciones a nivel local, Sí. ¿cómo lo ves comparativamente con lo que comenta Juan en Perú? Ok, yo creo que sí, definitivamente el escenario de COVID tiene también su valor agregado, que puede generar hasta un asset para una empresa porque te permite poner sobre la mesa todas las situaciones de riesgo que vos tenés, como todos los que hacemos compliance sabemos que el riesgo es algo bueno, porque hay que detectarlo y mitigarlo, entonces uno puede aprovechar esta situación, enfrentarse a sus propios riesgos, ver dónde están sus necesidades, trabajar sobre ellas y generar espacios para mejora de la organización. Y sobre todo esto impactó a las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que no tenían un programa de compliance, que no tenían muy en claro qué hacer, pero que se vieron ante la necesidad de generar prácticas, políticas o al menos lineamientos donde moverse. En particular, con respecto a lo que son las investigaciones internas, definitivamente la imposibilidad de estar presentes hace que todo se haga virtual. Nosotros somos una de las industrias, en Argentina, somos una de las industrias declaradas de primera necesidad, entonces desde el primer momento estamos trabajando. Sin embargo, la complejidad que representa la propia industria hizo que, por ejemplo, la mayoría de las empresas mineras hoy no estén operando a siquiera el 80% de su capacidad, porque es todo un tema el traslado de las personas, el cumplimiento de los protocolos mineros que existen y demás, depende de la provincia en donde vos tengas tu operación, los distintos requisitos que tenés que cumplir. Entonces nosotros tenemos a la mayor cantidad posible, cuando digo nosotros digo todas las empresas mineras, a la mayor cantidad posible de gente realizando home office. Entonces cuando vos tenés que investigar o conversar con alguien, lo haces de manera virtual. Nosotros igual tratamos de respetar, o lo que aconsejamos es a todos los compliance que se respeten los protocolos. Por ejemplo, si en una investigación vos requerís estar con otra persona, esa charla, ese testimonio lo tomás a través de un Webex, un Zoom, Meetings o la plataforma que utilices, con otro colega del área que corresponda, como segunda persona que te respalde. Todo se deja certificado. Creo que es el momento de flexibilizar algunas cosas en el sentido de, por ejemplo, tomar un correo como una autorización válida para una práctica, o algo por el estilo, en tanto la persona adecuada esté involucrada, como por ejemplo el gerente general de la empresa, o quien corresponde y tenga el poder de autorización. Entonces, si bien hay muchos desafíos, muchos challenges que enfrentan las empresas, también hay oportunidades de subirse a una ola que permita agilizar los procesos, que de por sí son largos y eternos, sin descuidar de esa manera ni la registración, ni la documentación, ni el control de ninguna práctica. Y sobre todo en las investigaciones internas, que quede todo debidamente balanceado y comunicado en el canal, en la herramienta que uno tenga, en la herramienta de línea ética, integridad o lo que fuere, que todo esté debidamente documentado ahí, con un responsable en cada acción. Sí, la verdad es que coincido plenamente. Hoy hay que flexibilizar procesos y pensar mecanismos de documentación, y la palabra documentación subrayada, porque una de las bases para poder demostrar que un programa de integridad funciona bien es
que esté documentado. Digamos, si hacemos la mejor práctica posible sin ningún tipo de documentación o con una documentación poco adecuada, va a servir realmente de poco después cuando haya que exponerlo ante terceros. Y en ese sentido te pregunto, Rosa, en términos de investigaciones, de tu rol de auditoría, ¿cómo estás percibiendo potenciales cambios, participaciones que puede tener un área de auditoría en investigaciones? ¿Cómo lo venís viviendo y percibiendo dentro de lo que es la industria? Bueno, Fer, hace más de 10 años sabes que la práctica forense en Perú se viene desarrollando y hay muchas empresas, sobre todo las empresas mineras y energía, que ya tienen un área de auditoría madura, incorporan a sus equipos personas que tienen expertise en investigaciones de fraude corporativo, justamente para inyectar ese nuevo espíritu de poder pensar más allá de lo rutinario, ¿no? Veo que sí hay una tendencia y muy buena acogida para poder hacer auditorías e investigaciones de forma remota. Sí tenemos que ser flexibles, pero eso no quiere decir que no respetemos los protocolos, ¿no? Los protocolos tienen que ser actualizados y tienen que ser debidamente difundidos en el equipo. Y el equipo también tiene que pensar fuera de la caja y empezar a buscar aliados en la compañía para poder justamente en el caso de que exista algún evento de fraude que tenga pues que esté fundado, no se deje en la lista o en la bitácora de espera, sino que hay que tomar una acción, porque si no, las evidencias se pueden perder al interno, el perpetrador se puede enterar que uno está investigándolo, entonces pierdes toda esa evidencia que la puedes ir generando y gestionando dentro de la compañía, para que mañana más tarde, cuando esto pase a un proceso, y se tenga que presentar a la fiscalía, pues vaya un informe realmente robusto y sustentado, ¿no? Esto acompañado a lo que comentaba tanto Sabrina como Juan José, tiene mucho que ver el tema de la buena administración de un canal de denuncias, ¿no? El canal de denuncias tiene que ser creíble, tiene que ser difundido y tiene que haber roto esa barrera del miedo que muchas empresas, por lo menos localmente, los trabajadores tienen miedo a denunciar. Y también tiene que definir bien, lo escuché la vez pasada en una charla, tienen que definir bien quién es un alertador y quién es un denunciante, ¿no? Las empresas a veces no dejan el mensaje claro hacia adentro y muchas veces los canales de denuncia pueden fracasar porque generan mucha alerta y ya la alta dirección también le pierde confianza, ¿no? Entonces, sí hago mucho hincapié en la debida administración de los canales de denuncia, también hago hincapié en que se tienen que volver a repasar aquellos riesgos emergentes que pueden estar saltando, no solamente en la industria extractiva, sino también en cualquier sector, cualquier riesgo que pueda generar el negocio, el tema de modificar los protocolos y difundirlos al equipo que está involucrado, y finalmente utilizar herramientas tecnológicas seguras. ¿Y por qué digo segura? Porque esto trayendo a colación el tema de las entrevistas virtuales. A ver, una entrevista para que pueda ser grabada tiene que tener autorización del equipo, ¿correcto? Y eso tiene que estar en tu protocolo. Sin embargo, por este tema de los delitos informáticos, ha pasado muchas veces que se mete un hacker a tu línea, a tu conexión y obtiene esta información, ¿no? También ha pasado que a veces estás en una reunión virtual y ponen información de procedencia no adecuada y te malogra, por decirlo así, la evidencia o la evidencia que está generando sobre esa entrevista. Entonces, por eso hago siempre hincapié en que se tienen que utilizar herramientas tecnológicas seguras, ¿no? Tanto para la comunicación como también para el análisis de la data. Ese es mi comentario. Si me permitís, Fer, yo quiero complementar lo que dice Rosa con una observación. Hay algo que yo repito hasta el cansancio últimamente, que es utilizar algo que está prácticamente que estuvo en desuso, que es pasar las decisiones por un tamiz de razonabilidad.
evaluar si es razonable lo que voy a hacer, cómo lo voy a documentar. El tamiz de razonabilidad tiene que ser cross a todas las decisiones que toma la organización, por un lado. Y por otro lado, respecto de lo que vos decís del canal, me parece que eso va de la mano con la cultura de la organización y cómo vos venís capacitando a cada uno de tus colaboradores respecto de que la función del compliance officer no es ser un policía que detecta un delito y pone presa a una persona, sino que es un aliado del negocio. Entonces, si todos ven a la función del compliance como un aliado del negocio, como parte de quien garantiza la integridad en los negocios, eso me parece que también ayuda y fomenta a que la gente venga y consulte porque siente que no está haciendo una denuncia frente a un policía, sino que está colaborando con la organización y con su propia función inclusive. Totalmente de acuerdo, Sabrina, y me parece que va a dejar muchas lecciones aprendidas este periodo que estamos viviendo respecto de cuán bien o mal se han hecho las cosas previo a la pandemia, porque, digamos, hoy, no quiero decir no hay tiempo, pero la verdad es que si no se hizo una buena campaña de comunicación, por ejemplo, de los canales hasta ahora, y la verdad es dificultoso en el medio de esta coyuntura hacer que la gente cambie totalmente su percepción. Con lo cual, me parece que ahí muchas compañías van a empezar a entender un poco más respecto de la importancia de tener una práctica de compliance realmente bien hecha, porque en este tipo de crisis te hace la diferencia para resolver problemas, y en algunos casos problemas que pueden ser muy cuantiosos para las compañías de acá a futuro. Y para cerrar con un último disparador, pero me parece interesante tanto para la industria como para abrir un poco ideas que pueden impactar en más de una industria. Me gustaría recorrer brevemente desafíos que ustedes perciban desde el punto de vista regulatorio que tengan impacto en compliance, porque la verdad es que ya las operaciones no son como antes, hay que cumplir con reglas nuevas, y todo esto, digamos, altera todos los procesos de negocios y hace que quizás el rol de compliance tenga que empezar a tener focos en otros lugares. ¿Cómo lo estás viviendo vos, Sabrina, esto acá en Argentina? Bueno, yo creo que el principal riesgo es que la autoridad, el sector público, no conoce sus propias reglas. No las conocía antes y no las conoce ahora tampoco, porque vemos constantemente cómo ensayan una respuesta tras otra y eso realmente complejiza la interacción que es necesaria para el sector privado con el sector público en todos los aspectos, desde un permiso regulatorio hasta una contribución. Ese para mí es como el principal riesgo o el riesgo que emergió en esta pandemia. Conocer esos riesgos nos permite trabajarlos y tal como vos dijiste, nuestra industria en sí, las empresas mineras están sumamente reguladas, entonces están todas mucho más fortalecidas o robustas para enfrentar este proceso. Entonces el riesgo yo no lo veo tanto dentro de la industria, sino en la interrelación de la industria con otros sectores. Excelente, sí, la verdad es que es un escenario nuevo, desafiante y digamos, nos va a dejar mucho aprendizaje de acá a futuro. Juan José, ¿vos cómo lo ves esto en el caso de Perú? En el caso de Perú hemos tenido un cambio de set de legislación bastante fuerte, legislación y por otro lado regulación. Entonces, en estos 3 meses que han pasado, los ministerios están emitiendo regulaciones sectoriales, que eso complica bastante la labor del compliance officer porque tienes un set más amplio que tomar en cuenta para cumplir. Y por otro lado, la parte de lo que tiene que ver con la legislación, han habido cambios antes de la pandemia que sancionaban ya los incumplimientos de los programas de cumplimiento ligados al sector de seguridad y salud. Entonces, por ejemplo, si una compañía está dirigida por un gerente general y la compañía no cumplía necesariamente con tener un comité de seguridad y salud, normas ligadas a la protección de enfermedades en general, no solamente del COVID, sino en general, estas normas ya estaban funcionando, pero estaban más articuladas dentro de sistemas de gestión.
Entonces, como las manejaban sistemas de gestión, las manejaban profesionales más ligados a la ingeniería, no tanto los compliance officers. Entonces, ha habido una integración ahora ya del compliance officer también abarcando la supervisión de temas ligados a seguridad y salud y medio ambiente, porque también forma parte del programa de compliance. Entonces, esa integración y preocupación por la legislación de ese sector o ese segmento de reglas o regulaciones que tenemos que cumplir, ahora ha tomado más importancia, porque hay un aspecto de prevención un aspecto penal. Hay un aspecto penal y administrativo, ya que las compañías se ven afectadas tanto por sanciones de multas significativas para compañías que incumplan la regulación ligada al COVID, pero adicionalmente sanciones como penas privativas de la libertad para la gerencia general que omita la implementación de los mecanismos de prevención y control de COVID. Entonces, eso ya hace más grave y creo que facilita la toma de conciencia de los directorios respecto a la implementación de programas de cumplimiento que abarquen no solamente la anticorrupción, sino más frentes, ¿no? Temas Interesante, como... Sí. interesante dato, Juan, ese que comentás, y la verdad que compliance de algún modo tuvo un desarrollo muy grande ligado a lo que es anticorrupción, digamos. Cuando uno piensa en un rol de compliance, piensa inmediatamente en temas de transparencia, prevención del fraude, temas de corrupción, y la verdad que es un punto, me parece que esta coyuntura también, con esto que vos marcás, empieza a abrir la puerta para otras áreas donde compliance, a partir de toda esa gimnasia ganada en la compañía, puede ser un factor, digamos, que agregue muchísimo valor para alinear rápidamente la organización. Así es. En tu caso, ¿cómo percibís estos desafíos regulatorios, quizás más de la óptica del auditor interno, que va a tener que estar revisando que el control asociado a esas regulaciones funcione? ¿Cómo vivís hoy esa dinámica? No, bueno, como bien lo dijeron ahora, tanto el rol del auditor como el de compliance van de la mano, o sea, no, si bien es cierto, cada uno tiene una independencia en su actuar, pero creo que todos estamos enfocados en que la cultura de la organización sea una cultura de transparencia y ética, ¿no? Entonces, eh, a ver, si las personas empiezan a tener mayor conciencia de que si actúo de una forma que no es ética, voy a tener tanto un perjuicio yo, un perjuicio a la organización, un perjuicio ante la sociedad, entonces voy a empezar a limitarme. Si el colaborador que está en la organización y sabe que viene de una cultura robusta, fuerte, donde realmente se están empezando a cambiar esas malas costumbres, entonces esta persona es la que va a ser, es la que va a empezar a tomar conciencia y va a empezar a hacer sus mismos autoevaluaciones para ver cómo está yendo y cómo se está ejerciendo en su trabajo. Entonces, yo veo algo positivo. Como bien lo comenté, hace más de 10 años la práctica se viene dando en Perú, pero con esta regulación el chip ha cambiado. Y muchas empresas se están sumando a la ola para poder cumplir, para poder llegar y para poder tener un programa de compliance que se ejecute y que no solamente esté documentado o esté en papeles, ¿no? Sí, Rosa, coincido que creo que hay algunas cosas positivas e interesantes que nos va a dejar esta crisis y que si las sabemos canalizar a futuro van a ser totalmente beneficiosas para las... Tenemos un breve espacio ahora de algunas preguntas y respuestas que se fueron levantando durante esta charla que fuimos haciendo y Bianca me fue ayudando a juntarlas. Si les parece, podemos hacer este espacio de preguntas y respuestas y luego damos cierre a la reunión de comisión de hoy. La primera pregunta para mí es súper interesante, esto que se pone acá sobre la mesa, y que tiene que ver con, y voy a leer la textual la pregunta, en lo que hace a la imposición del compre local y restricciones a la importación que pueden llegar a afectar al sector de minería.
que desde el Estado impongan a la empresa minera la adquisición de productos de menor calidad o sin certificaciones de calidad en el mercado local, sustituyendo importaciones. ¿Lo calificarían como un escenario de corrupción? Bueno, yo voy a hacer una introducción, voy a tomarme un minuto para compartir una reflexión y lo vemos entre todos. Yo creo que, digamos, hay desafíos que el sector minero y el sector industrial en general enfrentan en muchos países. Algunos países, digamos, tienen de algún modo políticas bastante abiertas respecto de lo que es importaciones y exportaciones de insumos, y la verdad que eso simplifica mucho la tarea de las empresas. Chile creo que es un gran ejemplo en este sentido en la minería, en la industria en general. Otros países, donde quizás Argentina pueda estar más en ese grupo, y hay mucha discusión acá en el medio, pero sí, digamos que apalancan en ciertas industrias el desarrollo de capacidades locales, que tiene, digamos, algunos efectos positivos, pero por otro lado no dejan de generar riesgos, como acá muy bien dice la pregunta. Yo en lo personal, digamos, ver esto naturalmente como un hecho de corrupción, quizás me parece un escalón demasiado alto, pero definitivamente si hay una regulación que me frena la capacidad de elegir proveedores y me los restringe a ciertos grupos, o me limita a algunos que pueden llegar a ser muy reconocidos internacionalmente, definitivamente es un riesgo de compliance que hay que abordar. Digamos, después, digamos, eso puede ser una puerta para la corrupción o no, depende del país, la jurisdicción, el caso puntual, pero definitivamente cualquier regulación que me impacte en los terceros con los que voy a trabajar es una alerta para que el compliance officer sepa que ahí hay que hacer algo más. Abro con Rosa en este caso. Vos, Rosa, ¿cómo lo ves esto? Pregunta difícil. Ustedes en el caso de Perú, están, digamos, más en los países similares a Argentina que tienen regulaciones de compra local, donde cuando uno, por ejemplo, está en una explotación minera, tiene que contratar una X cantidad de porcentaje de proveedores de la zona, o es una industria más liberada en el caso de Perú. No, lo que pasa es que acá tenemos una práctica, las empresas mineras tienen contratistas o tienen relaciones con las comunidades y muchas veces para desarrollar, ¿no? Para desarrollar estas comunidades se forman empresas que brindan servicios a las compañías de mina. En ese sentido, es como si la compañía permite que estas empresas de las comunidades, estas comunas, empiecen a desarrollarse y a generar su propio negocio, su propio recurso, su propio flujo de caja, van asignándoles trabajos y eso es una práctica en Perú, es una práctica local común en todas las empresas. Sí hay ciertas regulaciones al respecto, pero yendo a tu pregunta sobre el tema de las compras o la regulación por parte del gobierno respecto a ciertos sectores, hace poco hubo una denuncia pública respecto a un producto, no recuerdo si era oxígeno y alcohol o alcohol, en el que indicaba, por ejemplo, que el gobierno había sacado una normativa en la que solamente elevaba los niveles para que se pueda comprar este producto y eso generaba que el mercado se concentre en dos proveedores principales, ¿no? Particularmente, a mí sí me parece que eso es una práctica corrupta, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso lo que estás generando es que se empiecen a direccionar las compras. O sea, ahora aquí ya queda, como bien lo dices, la intervención por parte del compliance para que evalúe la razonabilidad, ¿no? De poder verificar si esa transacción se tiene que alinear estrictamente a la normativa o a la exigencia, o si es que también hay una parte por parte de la organización de la empresa que pueda evaluar otras alternativas. Efectivamente, son escenarios de alto riesgo cuando suceden ese tipo de cuestiones. Juan, no sé si querés agregar algo en este sentido. Sí, bueno, aquí en Perú tenemos una ley de libre competencia
con lo cual creo que la ley también debe existir en Argentina, donde, bueno, el acceso a los mercados es abierto, entonces el cerrar la posibilidad de compañías internacionales a ingresar al país a ofertar productos simplemente por un afán de proteger la industria nacional, no, iría en contra de lo que indican las leyes de competencia libre. Entonces, y nosotros tenemos acuerdos con OCDE, así que tenemos que cumplir con esas reglas. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, el tema de los estándares. Nosotros tenemos para los productos, ya sean medicamentos o equipos de protección personal, se han determinado por legislación ciertas condiciones mínimas que tienen que tener los equipos de protección personal, entre otras cosas las mascarillas y cualquier tipo de artículo que se utiliza para la prevención de la salud. Entonces, los requisitos están establecidos por la Dirección de Salud. Son requisitos mínimos que se tienen que obtener y son aplicables tanto para oficinas, para compañías locales como para compañías internacionales, ¿no? Sí, lo que sí se está viendo es lo que me comenta Rosa, ¿no? Hay de alguna manera algunas oficinas públicas que están direccionando las compras, con lo cual sí veo que hay actos de corrupción, no generalizada, pero que la Contraloría ya está investigando. De hecho, ya han habido bastantes casos detectados de corrupción en instituciones públicas y están en investigación. Excelente, Juan. Una pregunta que nos llega más orientado a la labor diaria del Compliance Officer. ¿Cuáles son las acciones de concientización y herramientas que les han dado mejores resultados en su experiencia? Abro con Sabrina en este sentido. ¿Cómo ve Sabrina las herramientas de difusión? Y le agrego un condimento a la empresa. Le agrego el condimento en este contexto. Digo, ¿cuáles son las herramientas de difusión que ves hoy que mejor pueden funcionar en este contexto? Bueno, en cuanto a lo que es la concientización en general de temas de compliance a puertas adentro hacia el interior de la organización, yo creo que es mandatorio tener liderazgo visible del área de compliance, que es lo que yo les decía hoy, participación en la mayor cantidad de comités posibles, estar brindando soporte, porque en definitiva el área de compliance en una industria como la minera es un área de soporte y advice. Por otro lado, tener el diseño de estas políticas y comunicarlas a través de entrenamientos, entrenar a la gente, reentrenarlos en esta época, analizar cuáles son los desafíos de cada área y hacer entrenamientos customizados, que tienen que no necesariamente ser esas enlatados online, sino que puede ser un workshop virtual en donde nos reunimos como acá, entonces conversamos sobre temas que son propios de compliance, customizados al área a la que nos estamos dirigiendo. Y respecto de cómo se adapta esto de COVID, yo creo que hay un montón de herramientas que surgieron. Nosotros somos una empresa, la empresa para la que yo trabajo es una empresa que tiene presencia en muchos países, entonces nosotros ya estábamos sobre la era digital y tenemos mucho manejo de estas herramientas. Sin embargo, sumamos, por ejemplo, redes sociales internas, como Yammer, para poder estar cerca de la gente. Tenemos presencia en esas redes sociales, participamos con pequeños hitos de comportamiento, que nosotros lo llamamos Values Moment, para que la gente pueda tomar conciencia de cuáles son realmente esas cosas que tiene que mirar, porque no todos son entendidos en compliance. Entonces, el desafío en esta era fue hacer todo lo que normalmente hacemos caminando la operación, pero de manera virtual, poder estar cerca de la gente con un liderazgo visible y prestando el servicio que tenemos que prestar. Ese creo que es el desafío y es lo que a mí me funcionó. Excelente. Juan José, en Perú, ¿qué están usando hoy? Bueno, este espacio que hemos tenido de estos 3 meses, hemos desarrollado mucho más los cursos de e-learning, es decir, el autoaprendizaje de parte de los empleados de la compañía. Tenemos también bastante interacción con los empleados a través de forms, es decir, formularios de preguntas y respuestas que permiten entender un poco la comprensión, entendimiento de las políticas y de las reglas que se desarrollan en la compañía.
en forma más interactiva, porque tenemos incluso reportes de encuestas que nos permiten visualizar qué tanto han entendido o qué tanto asimilan, incluso qué tanto están de acuerdo con las normas que se van lanzando en las compañías. Creo que también ha cambiado un poco la mecánica de las reuniones, ¿no? Las reuniones ahora son más ágiles respecto a, ya no tenemos periodos de traslado físico en automóviles, entonces los tiempos de entrar a una reunión y salir para entrar a otra se vuelven mucho más cortos. Y bueno, los contenidos también se desarrollan con mucho más cuidado, porque de alguna manera si tú preparas una capacitación, antes tú lo hacías y no recibías necesariamente el escrutinio o la opinión inmediata de la gente. Pero ahora sí, tú preparas una presentación y automáticamente tienes la posibilidad de obtener información de cuántas personas asistieron a ese webinar que tú realizas, o si las personas estaban de acuerdo con el contenido. Entonces ahí tienes una oportunidad de mejora continua. La digitalización, digamos que se está acelerando de forma muy marcada para todos, y lo veo nuevamente como algo positivo de esta situación desgraciada en algún punto. Nos preguntan algo que me parece que todos vamos a decir que sí, que si creemos que la función del compliance officer, la pregunta dice, bueno, ¿será mayor luego de la pandemia? Lo asocio a que, digamos, más compañías van a tener roles de compliance, y que las que lo tienen van a hacer roles más jerarquizados e importantes todavía. Yo creo que no tengo dudas que va a ser así, porque efectivamente estamos cada vez más viendo cómo no administrar riesgos de compliance adecuadamente pueden generar enormes pérdidas en las empresas, con lo cual lo veo como un paso más acelerado seguramente en la maduración de esta práctica. No sé cómo lo ven ustedes, creo que vamos a coincidir todos acá. Sí, definitivamente. En Argentina al menos lo vemos desde la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica para acá. Esta pandemia lo único que hizo fue sumar una razón más por la cual tener una posición de compliance robusta, que tenga un reporte independiente, que preferentemente reporte a su casa matriz, que pueda estar en la mesa donde se toman las decisiones. Eso es fundamental, que la palabra del compliance no sea de maquillaje y solamente para hacer un entrenamiento y un código bonito, sino que realmente pueda decir, este negocio de esta manera no se puede realizar, y que el board o la más alta autoridad lo escuche. Coincido al 100%, y creo que esa va a ser una línea casi obvia que va a surgir luego de todo esto. ¿Ustedes en Perú cómo lo ven? Mira, lo veo por dos lados. En la asociación hay más personas interesadas en desarrollar una profesión sobre compliance. Entonces, veo un incremento de miembros en la asociación interesados en desarrollar prácticas de compliance. Y adicionalmente, también veo que dentro de las compañías, quien ha liderado el proceso de enfrentar la regulación ha sido el compliance officer. Es decir, el ejecutivo que ha sacado adelante a la compañía cuando había confusión. Entonces, yo creo que ese rol de liderazgo que ahora tienen los compliance officers ha tomado mayor protagonismo que antes. Coincido totalmente con las visiones. Entiendo que Rosa es directora de la Asociación Peruana, no va a disentir con el presidente. No creas. Hay momentos en los que sí. Pero bueno, yo me quedo con una frase que dijo Sabrina, que básicamente la función del compliance officer ahora es caminar en operación, ¿no? Me gustó, muy atinado, y creo que eso es la mejor definición que se puede dar en estos tiempos. Mira, Rosy, justo esto es casualidad, pero con eso último que vos decís de caminar en la operación, estoy leyendo una pregunta que la voy a calificar como venenosa, la pregunta que nos hacen, porque nos piden, en relación a la independencia de prácticas, si podríamos proporcionar tips para la redefinición de tareas entre auditoría interna, gestión de riesgos y compliance. Y digo venenosa porque, digamos, en la urgencia y en tener menos recursos y en querer cumplir, digamos, con todo lo que la organización
desde el negocio y desde las regulaciones tiene que cumplir, a veces puede estar esa tentación de que de pronto, bueno, y que auditoría haga tal cosa, y que compliance participe en hacer que se empiecen a meter, digamos, las áreas que, digamos, tienen que estar administrando riesgos, controlando y no en un rol operativo, bajar un poco más a la operación para llevar adelante acciones. ¿Qué tips les parece que se podrían recomendar como para trabajar estos límites de forma adecuada y no caer en problemas de independencia? Abro con Sabrina para tener la visión de Argentina. ¿Cómo lo estás viviendo vos hoy acá? Es que yo creo que en esta época justamente, bueno, cada uno tiene que ser accountable de su función y de su rol, por supuesto, pero eso es mandatorio. Pero me parece que en esta época en particular, la unión de las áreas es lo que va a hacer la diferencia. Es decir, si yo sé que una investigación o que una donación, suponte, que va a ser mi empresa, va después a tener un proceso de análisis de parte de auditoría, entonces yo desde el principio trabajo con auditoría, porque nada mejor para mí, área que voy a hacer la donación, que conocer la visión de quien va a venir a regular o a revisar lo que yo hice. Entonces, una de las herramientas uno de los tips que podemos dar es trabajar coordinadamente en equipos, no como silos, que es algo muy propio también de la industria. La industria minera, por la difusión geográfica que tiene en sus actividades, por la cantidad de actividades tan diferentes, una empresa minera es un mundo, literalmente. Entonces se tiende a trabajar en silos. Y realmente lo que hace la diferencia es que aprendamos a trabajar en equipos interconectados, ya sea bajo formas de comité, ya sea bajo formas de reuniones, sin necesidad de ser un comité, pero sí interrelacionarnos. Esa es básicamente la diferencia. Y Fer, yo un poco para aportar a la idea de Sabrina, sí, la idea es trabajar interconectados, pero por ejemplo, a ver, te doy un ejemplo real, ¿no? Existe un área de riesgos que probablemente esté en proceso de madurar y afinar los riesgos de acuerdo al core del negocio, de acuerdo al tipo de empresa, en la zona donde se desarrolla. Entonces, auditoría puede participar, pero puede participar como un quality assurance para no romper su independencia, o sea, mantener siempre la independencia porque finalmente yo no voy a hacer las reglas y yo no las voy a auditar, ¿no? Eso va contra mi código de ética, pero lo que sí puedo tener es esa participación como un asesor para decirle, oye, mira, esto yo lo he revisado y podrías hacer tal o cual mejora, ¿no? Entonces, aquí le doy la posta a Juanjo también para que él que ha sido el gestor de los Quality Assurance cuando trabajábamos en las firmas. Sí, efectivamente. Bueno, ahí yo quiero comentar un tema, ¿no? Recientemente se estaba revisando el documento de 3 líneas de defensa. En el documento de 3 líneas de defensa, que es un documento que usan mucho los auditores internos, y ahí tenemos pues el rol de la gerencia respecto al control, el rol de riesgos y compliance respecto a monitorear y a brindar asesoría sobre riesgos, y el aseguramiento que hacen los auditores. En la última revisión que se estuvo haciendo con el Instituto de Auditores Internos, están proponiendo que existen líneas borrosas. Las líneas borrosas implican que hay un trabajo mixto, conjunto. Entonces, no necesariamente tenemos ahora ya un auditor que no ve temas de compliance o un compliance officer que no ve temas de riesgos. Entonces, estamos trabajando en forma coordinada y lo que nos piden ahora como profesión es tener salvaguardas. Entonces, si yo, por ejemplo, yo actualmente soy compliance officer, tengo que implementar una norma en una compañía, en mi compañía, entonces el monitoreo de lo que yo mismo estoy haciendo no lo debería yo manejar por mi cuenta. Debería pedirle a un tercero que haga el seguimiento y lo mismo aplicaría si es que el auditor está participando directamente haciendo una implementación. Este auditor debería pedir que un tercero audite partes del programa de cumplimiento en donde él intervino como implementador. Entonces ahí el requerimiento de servicios de terceros es importante para guardar la independencia.
Totalmente. Lo voy a tratar de resumir en una palabra, nunca caer en el error de ejecutar una transacción y luego tener que revisarla u opinar sobre esa transacción, porque ahí definitivamente, por más urgencia y apuro, vamos a estar en una situación problemática. La verdad es que hay que tratar de evitar eso por todos los medios. Si les parecen las próximas preguntas, que quedan muy poquitas, hacemos un breve, más mano a mano para que sea más veloz un poco todo y poder cerrar en horario. Una de las preguntas nos dicen, ¿están notando una disminución de los actos de corrupción desde la alta dirección o siguen existiendo los entretechos o entre paredes que ocultan registros fraudulentos mientras que a la vez esas mismas empresas tienen departamentos de compliance? Otra pregunta venenosa, ¿cómo lo ves vos, Mira, Sabrina? Fernando, en ese Perdón, aspecto hay... Juan, me parece que esta persona es de Perú, por ese entre techos o entre paredes debe ser una frase peruana, me parece. Así que, No, 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 pero sí entiendo el fondo. Mira, hay compañías que desarrollan compliance de papel. Es decir, el compliance de papel no interviene el dueño de la compañía, el tono de lo más alto no interviene. Entonces, no tienes compromiso de desarrollar un comité de compliance en donde el directorio esté enterado de los temas que se desarrollan. Si tienes una compañía así, entonces obviamente vas a tener fraudes y probablemente la alta dirección o los dueños de la compañía pues pueden estar haciendo prácticas fraudulentas y pese a eso tienes departamentos de compliance que no funcionan, son decorativos. Esa Mira, es mi opinión. yo te sumo algo, Fer. Fuera de lo que es compliance propiamente dicho, yo creo en el liderazgo 360. Y yo creo que dentro de esa idea de liderazgo 360, en donde uno es líder no solo de sus colaboradores, sino de pares y superiores, uno como compliance officer es el que tiene que trabajar con la alta dirección para que la alta dirección esté alineada a lo que el texto del código de conducta dice y las políticas de integridad. Más allá de que ese código, esas políticas hayan surgido por necesidad, como puede pasar en esta época, es nuestra función hacer que eso realmente se vea, caminar la milla, tener el liderazgo visible, saber decir que no, y lo que dije hace un ratito, que el compliance pueda estar en la mesa de decisión. Si eso no sucede y el programa de integridad es de maquillaje, claramente va a estar expuesto a fraude y claramente va a tener problemas la empresa en esta pandemia o en cualquier otro escenario, porque va a saltear sus propios procedimientos y la gente no va a cumplir, no va a haber reportes, o sea, es un escenario que ya hemos visto en muchas organizaciones ocurrir. Creo yo que es parte de nuestra función, es lograr que la alta dirección, que no existan esos entretechos, que sea realmente transparente. me parece una muy buena reflexión. Rosa, ¿querés agregar algo respecto de esto? Totalmente de acuerdo con las dos opiniones. Excelente. Excelente. Un poco por la hora y ya creo que hay otras preguntas que me parece que están muy vinculadas a lo que veíamos recién. La verdad es que me voy muy satisfecho de la charla, creo que fue una reunión muy enriquecedora, viendo realidades distintas, tanto de países como de funciones en una empresa. Tuvimos la oportunidad de interactuar y para muchos conocer a autoridades de Ethics, que son nuestros primos en compliance en Perú, que están también trabajando muy activamente, así que esta será una primera actividad de muchas otras que haremos juntos. Agradecer especialmente a Juan José y Rosa por esto, a Sabrina también por su participación y por todo el conocimiento y experiencia respecto de nuestra práctica en Argentina, y a todos los que participaron, que seguramente tienen agendas complicadas y asignaron ya una hora larga de su tiempo para discutir estos temas. Así que muchas gracias a todos y nos veremos en las próximas reuniones de comisión. Gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias por la convocatoria. Y un equipo de lujo presentes, tenemos a Patricia Llerena, por ejemplo, jueza de Argentina y miembro de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, así que la saluda a Patricia por ahí. Interesantísimo. Sí, la verdad es que hemos tenido una convocatoria muy buena. En promedio hemos tenido cerca de 120 personas conectadas. Ahora ya con la despedida quedan un poco menos, pero sí una convocatoria excelente.
y los esperamos en la próxima. Muchas gracias a todos y un saludo. Gracias. Gracias Hasta a luego. todos. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Chao.